Hola gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video para el canal de 3 historias de terror, espero que les guste. Fue hace tan solo unas pocas semanas que las vacas de heno empezaron a distanciarse lentamente de mi casa. Todas las mañanas al levantarme, comprobaba como cada una se había desplazado algunas decenas de metros de su lugar original. Supuse que se trataba de una broma de gente que no tenía nada mejor que hacer, de modo que lo dejé pasar. Unos días después las vacas estaban más cerca de los límites de la granja. Para entonces me había hartado del juego y opté por llevarlas de vuelta a su sitio. Tardé una larga hora en colocarlas cerca de la casa y para cuando había acabado, me sentía capaz de romperle el pescuezo a cualquier chico tonto que tratase de fastidiarme. A la mañana siguiente me encontré con una escena terrible. Todos mis caballos habían sido decapitados. Me desperté por el olor de la sangre. Cada uno estaba inmóvil en un extremo de su caballeriza, sin rastro alguno de las cabezas. Tardé todo un día en limpiar aquel desastre y enterrar los cuerpos. No fue sino hasta que hube terminado que me di cuenta de que todas las vacas de heno estaban de nuevo donde las habían arrastrado el día anterior, dispersas por todos los campos. Ahí las dejé esta vez. Esa noche me quedé a vigilar en el porche con la escopeta a la mano y con un termo lleno de café. Me quedé allí por horas observando el campo para ver si descubría quién estaba moviendo mis vacas. Finalmente, el sueño comenzaba a ganarme, y me habría quedado dormido, de no ser porque se escuchó un ruido seguido del crujir de los árboles en el bosque aledaño. Me puse de pie, mi corazón latía acelerado por la emoción. Por fin iba a capturar al hijo de perra. Apunté con el arma esperando paciente a quien fuese que estuviera acercándose. Únicamente cuando la criatura se aproximó lo bastante para apreciar su silueta en medio de la oscuridad, me quedé paralizado, sin saber cómo actuar. La cosa que venía de los bosques y acechaba mis campos, que no sabía que estaba allí, le seguía a través del campo igual que un ladrón sigiloso. Habría podido descubrir a aquella cosa como algo frágil si no fuera porque todavía en Corval debía tener por lo menos 3 metros de altura. Sus brazos y piernas extremadamente delgados y la apariencia esquelética y hundida de su abdomen me hicieron pensar en un animal hambriento. Sin embargo y de modo insólito, esta criatura era muy fuerte. Vi como alzaba una vaca en cada brazo y la volvía a bajar metros más adelante, con sumo cuidado y cubriendo una distancia considerable en solo 2 pasos. Movía las vacas con extrema precaución y cada determinado periodo de minutos alzaba la mirada para comprobar la posición de las demás. Antes de marcharse miró a la casa. Sentí sus ojos en mí desde las sombras, aunque si realmente me notó o no, es algo que no puedo precisar. Se dio la vuelta en silencio para volver por donde había venido, desvaneciéndose en las entrañas del bosque. Tardé una hora en reunir valor para moverme de mi sitio. Entré en casa un rato después, pero no pude dormir esa noche. Y fue solo hasta que amaneció que me atreví a salir al porche y fui hacia los campos. Las vacas de heno seguían donde las había colocado, y algo curioso, no las alejó tanto como había hecho en días anteriores. Entre los campos formaban una figura invisible, y al observarlos me percaté de que dibujaban algo así como una línea. De hecho, caminando alrededor de la casa, me di cuenta de que lo que formaban era un círculo. Y yo estaba en el centro. Había pensado que las movieron al azar al principio, pero ahora estaba claro que marcaban una especie de límite. La criatura quería darme un mensaje. No pude conciliar el sueño esa noche y si conseguí hacerlo fue únicamente porque me sentía agotado. Por la mañana las vacas seguían en su lugar. De hecho no se movieron lo que restaba de la semana. Al fin estaban donde la criatura quería. Me volví loco intentando darles significado. Porque esa cosa se esforzaría tanto moviendo mis vacas y me amenazaría de forma tan violenta si trataba de intervenir. Eso era asesinar a mis caballos, una amenaza. Una muy inteligente en realidad. Sabía que tendría miedo y que comprendería las implicaciones. Una mañana sentí emoción al escuchar ruido de un auto que conducía por el camino hacia la granja.
Planeaba marcharme de ahí desde que vi a la criatura, pero pensaba que podría ser arriesgado hacerlo a pie y que la criatura me decapitara como a los caballos. Si lograba subir al auto de quien fuera que viniera por el camino, tal vez podría lograrlo antes de que se diera cuenta. No sabía quién era ni me importaba. En el instante en que se detuviera, correría al asiento del pasajero y les diría que nos largáramos de allí, pero no tuve oportunidad. El coche avanzó lentamente por el sendero, agitándose ante la dificultad del terreno. Rogué en silencio que se diera prisa, y al pasar entre dos vacas que custodiaban los dos lados del camino, escuché un agudo sonido saliendo del bosque. La criatura surgió entre los árboles, galopando sobre sus cuatro patas esqueléticas hacia el carro. Llegó a él en segundos y lo golpeó como haría un enorme felino. Lo alzó y lo destrozó el vehículo con suma facilidad, y el conductor, quien fuera que haya sido, gritó. Podía escuchar su agonía a pesar del metal y los cristales destruyéndose. Solo paró cuando la cosa lo encerró en su zarpa y lo destrozó. Lo arrojó lejos y se incorporó, permitiendo que la observara bien. A la luz del día, vi lo inhumano que había en su ser. Estaba formado por algo vivo y abominable, unido en una aberrante simulación de la figura humana. Cualquier cosa con la que le hubiesen hecho estaba tan dura y pulida que, de no ser por el modo en que se movía, habría creído que se trataba de granito. La criatura retrocedió hacia los árboles, dejándome anonadado. Mi mirada todavía estaba fija en el auto. Su motor aún chisporroteaba en medio de las dos vacas del sendero. Entonces lo comprendí. El mensaje era obvio. Era prisionero de esta cosa y estaba prohibido tener visita. Nada podía cruzar límites que se habían marcado. Estaba cautivo por la cosa que acechaba los campos y no exigía nada más que yo no pudiera salir nunca. A pesar de todo, no estoy seguro de poder soportar ser el canaro de esa criatura. No he dejado de pensarlo estos días desde que lo vi destrozar el cuerpo de ese hombre. Si fuera más allá de las vacas, tal vez correría la misma suerte. Aplastaría mi cabeza antes de que siquiera pudiera protegerme a mí mismo. Después iría en busca de una nueva mascota, probablemente una que tuviera el valor de saber lo que estaba afuera, vigilándolo día y noche con esos sus brillantes ojos de insecto. Es algo en lo que he reflexionado bastante durante los últimos días. Tal vez trate de escapar. Sucedió hace tiempo. Yo era solo alguien más que necesitaba dinero, por eso tuve que pensar en algo. Finalmente la mejor idea que se me ocurrió en ese momento fue lo que decidí hacer. A pesar de que era algo poco ético, había otras formas de hacer dinero, lo sé, pero eran más complicadas, sobre todo para mí, que casi siempre fracasaba en todo. Así que me volví un estafador, en un mentiroso, para sacarle dinero a gente lo suficientemente fácil de engañar. El plan era simple: hacerme pasar por un enviado y siervo de Satanás para enseñar a las personas a realizar sus propios pactos satánicos a cambio de sumas de dinero. Me preocupaba que me demandaran, pero tenía que intentarlo, así que leí un poco sobre magia negra en internet e inventé mis propios métodos para realizar pactos con el diablo. Mi conciencia me decía que eso no estaba bien, mientras yo pensaba que no importaba. Además, otros lo hacen. Cuando finalmente me sorprendió lo fácil que fue engañar a muchas personas. Había tantos crédulos que querían hacer un pacto satánico. Estaban desesperados por dinero, fama o sueños imposibles. Con el tiempo logré quitarles mucho dinero. Yo me aseguraba de actuar bien para que no se dieran cuenta que estaban confiando en alguien que ni siquiera creía en la existencia de Satanás. Tuve buena fortuna porque casi nadie pudo ponerme una demanda. Algunas veces la policía no se tomaba en serio este tipo de estafas. De todas formas, siempre lograba escapar de cualquier problema relacionado con esas estafas. Después el negocio se hizo costumbre y ya no sentía culpa por lo que estaba haciendo, hasta que llegó esa terrible noche. Ocurrió algo que yo jamás hubiera imaginado. No lo podía creer, no podía ser real, pero parecía muy real y lo era. Nunca había estado tan asustado en mi vida. Sentía un miedo increíble. Podría decir que estaba aún más asustado que cuando casi muero en un accidente. Primero había sentido unos escalofríos, también sentía que alguien estaba cerca aunque estaba solo.
Eran las 9 de la noche cuando de repente apareció esa extraña figura que se materializaba de la nada. Una extraña y desagradable figura. Su cuerpo era rojizo y sus ojos negros por completo. Se desprendía un olor a azufre de las paredes de mi casa. Yo estaba paralizado del susto. No lo podía creer. Mi corazón se aceleró. No pude hablar o correr y fue entonces que ese ser me dijo: así es como me imaginabas. Espera, ya sé, y le salieron unos cuernos de pronto. Ahora sí, ¿verdad? Yo seguía sin poder reaccionar y de nuevo con su voz de ultratumba me habló, diciéndome que le tenía que contestar. Lo decía enojado. Fue en ese momento que algo me empujó contra la pared y me lanzó al suelo. Me llevé un gran golpe pero logré responder diciendo: tenía una buena razón. De pronto ya no tenía tanto miedo y comprendía lo que estaba pasando. El mismo demonio me dijo: tú sabes que no. Intenté levantarme y él estaba más cerca. Tu alma ya es mía. ¿La quieres recuperar? ¿O prefieres sufrir ahora y también luego de la muerte? ¿Qué debo hacer? Sacrifica a uno de tus seres queridos para mí. Yo estaba angustiado pero no porque no fuera capaz de hacer lo que me pedía sino por otra razón. Todo volvió a la normalidad. El diablo desapareció. Logré levantarme y sonó mi teléfono. Lo respondí un poco nervioso. Se trataba de una cliente. Aun con lo que había pasado pensé que era una alucinación tal vez, pero no estaba seguro. Finalmente decidí ayudarla con su pacto satánico. Ella hasta ofreció pagar el doble a cambio de que yo fuera a la dirección que me pedí. Esa noche casi no pude dormir, pero no pasó nada extraordinario. Al día siguiente me fui en mi auto hacia donde me habían indicado. Mientras iba de camino empecé a tener un mal presentimiento. Volví a sentir que había alguien cerca de mí aunque estaba solo. Veía imágenes como ilusiones desagradables en mi mente y en la calle de vez en cuando, y cada vez que me acercaba sentía miedo. Cuando llegué al lugar era una sencilla casa de habitación. Toqué la puerta pero pasó un rato largo y nada, así que decidí irme, pero justo cuando me iba a la puerta se abrió. Entré de inmediato y cerca de la puerta había una mujer. Ella me miró y me preguntó si era el satanista que contrató ayer. Yo le respondí que sí. Entonces me dijo que la siguiera y fuimos al patio trasero. Yo traía todo lo necesario y comenzamos. Mientras hablamos y preparaba su supuesto pacto satánico, tuve una idea. Pensé que si mi encuentro con el diablo fue real, la podía matar a ella y ofrecerle como un ser querido. Estaba pensando mucho hasta me equivoqué un poco en lo que hacía. Cuando ya estaba terminando iba a cobrarle y le pregunté si tenía dudas. Ella se quedó un momento en silencio y luego me miró con odio y de repente gritó: maldito seas. Yo iba a responder algo pero ella se empezó a desfigurar y desapareció. Satanás volvió a aparecer frente a mí y me dijo: acabas de ver a la que fue hace mucho una de tus clientes, pero no pudiste reconocerla ahora. No tienes que matarla, ya estaba muerta y no te preocupes, solo me burlaba de ti. Ya sé que tú no tienes ningún ser querido, son tantos los que quieren venderme su alma, qué triste verdad. Vendré por ti pronto, mientras tanto aún en vida, te voy a atormentar. Luego gritó y desapareció. De pronto estaba frente a mí un animal, era un macho cabrío. Este empezó a atacarme. Yo logré llegar a la calle y pedí ayuda. Las heridas que me provocaba aquel extraño animal eran dolorosas, pero veía pasar a la gente y nadie me ayudaba. Parecía que nadie podía verme o escucharme. Al fin terminó aquel tormento y regresé a casa. Desde entonces no han dejado de pasarme cosas terribles y sobrenaturales que son tortura. Ya se acerca el fin, lo puedo sentir. He logrado escribir esto en uno de los pocos momentos de tranquilidad que tuve y lo hago con el fin de que esto sirva de advertencia para que otros comprendan que no se debe jugar con lo sobrenatural. Cuando me metí con el demonio le di el control de todo mi ser sin saberlo. Hace ya un par de días empecé a hablar con una chica de la cual me hice muy amigo, pero el único tipo de contacto que tuve con ella fueron mensajes por una red social. Me olvidé de nombrarle, ella se llama María. Todo bien hasta que la invito a venirse para mi casa. Ya perdí la cuenta de las veces que se lo pedí. Por alguna razón
razón que no sé, siempre que se lo pregunto, responde con un no cortante. Eso no importa, lo importante es que empecé a descubrir actitudes medias raras de ella, como si no fuese una humana realmente. Habla como muy robótico, digamos, no tiene entusiasmo para hablar, como si fuese completamente aburrida. El otro día estaba aburrido, así que, aunque sintiéndome un poco ridículo, revisé su perfil. Otra cosa rara que tiene es que en su perfil muestra casi nada de actividad. Es distinta a la mayoría de las personas que publica hasta cuando está en el baño, porque no tiene completamente nada de actividad. Pero lo que más me llama la atención es que yo soy su único supuesto amigo. No sé por qué me agrada de tal manera, quizá porque es rara, distinta, no sé. Sigo intentando de convencerla para que venga a mi casa, pero fracaso. Llegó un momento en el que dejé de insistirle, ya había perdido la esperanza. Hasta que un día me preguntó dónde vivía, yo, obviamente le contesté con mi dirección correcta, para que me conteste en una hora voy para allá. Yo, feliz de la vida, lo había conseguido, pero después, me arrepentí de darle mi verdadera dirección. Estaba tan ansioso que me fijé nuevamente en su perfil. Me di cuenta de que había comentarios de otras personas hacia ella. No logré leer todos, pero recuerdo que la mayoría decían: que Dios esté contigo, otros más negativos, como demonio, vete y nunca vuelvas. Me sentí mal por ella, ¿será por eso tan fría? Pensé, no sé por qué, la busqué en internet, María Rivera, puse en imágenes y no sabía si lo que estaba viendo era real o solamente era una imagen trucada, pero estaba ella, María, la chica que iba a venir a mi casa en menos de media hora, en muchas fotos, en el rincón de una oscura habitación, llorando con ropa muy sucia y gastada. Un fuerte escalofrío recorrió toda mi espalda. La primera reacción que tuve fue cerrar con llave todas las puertas de mi casa, cerré las ventanas y volví a mi computadora a analizar con más profundidad las imágenes para ver si eran reales. No tenía ningún detalle como un error de modificación, lo que me hizo asustarme todavía más. Abrí el perfil de María otra vez. Con la mala suerte que tengo, me di cuenta de que al revisarlo anteriormente me salté la parte donde dice cuándo fue creada la cuenta. Fue creada el 15 de agosto, en el mismo día que la conocí. Coincidencia, no creo. Escucho golpes en la puerta de entrada. Pegué un salto de mi silla y fui a esconderme debajo de mi cama. No sé cómo, pero tiró la puerta de una patada. Escucho sus pasos que se dirigen hacia mi habitación. Empiezo a llorar luego de ver sus ensangrentados pies al lado mío. Por favor, vete, me arrepiento, lo juro, no te volveré a molestar, pero vete. Escucho su voz por primera vez. Sé que estás ahí, sal de ahí de una buena vez. Su voz no es para nada agradable ni dulce, todo lo contrario, era como un pedido de auxilio, totalmente afónica. Decidido, salgo de debajo de mi cama aceptando que no tengo ninguna posible escapatoria. Me levanto con los ojos cerrados, siento su respiración y su mano en mi espalda. Abro los ojos y no hay nada. Me pregunto si escapó, si se escondió en algún lado, pero no la encuentro. Me fijo en el comedor, la puerta está intacta. Siento náuseas. Después todo se puso negro. Me estoy despertando en mi cama. Mi papá está al lado mío. Me dice que me encontró tirado en medio del comedor de mi casa. Luego de media hora me desperté asustado por cómo notó. Le conté detalladamente lo que me había pasado, como creí que reaccionaría. Me dijo que debía estar alucinando por tantas horas seguidas de computadora. Con su respuesta, me deja tranquilo, me dice que todo estará bien, y se va hacia el trabajo. Por fin me calmo, intento dormir pero no puedo porque sé que María no fue un sueño. Estoy seguro que fue real y más razón me doy cuando la veo igual que en internet, con ropa gastada, lastimada y sucia, en el rincón de un cuarto oscuro. Mi cuarto oscuro. Gracias por ver el video. Denle al like, suscríbanse y comenten para más contenido así. Buenas noches.